Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat. En la última sesión de este ya largo ciclo que dedicamos a analizar La riqueza de las naciones de Adam Smith, libro publicado en 1776, considerada como, me refiero a La riqueza de las naciones, al libro, la cuna del pensamiento económico moderno. Sin duda alguna que hoy, ¿sí?, 2022, La riqueza de las naciones tiene muchísimo que decirnos, sobre todo si lo que queremos es lograr un mínimo de progreso económico definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Al final de cuentas, el desempeño de una economía debe medirse a nivel del bienestar de las personas, del bienestar de las familias. Eso es lo que verdaderamente importa. Y qué duda cabe que en La riqueza de las naciones de Adam Smith encontramos, vamos a decirlo así, muchos consejos en torno a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para lograr ese progreso económico. Como ya lo mencioné varias veces, lo primero que llama la atención de este libro es el título, porque el título completo es una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Una investigación acerca de la naturaleza de la riqueza. Una de las preguntas que responde Smith a lo largo de su libro es ¿en qué consiste la riqueza? Y para Smith queda muy claro que la riqueza no consiste en el dinero, que al final de cuentas no es más que el medio de intercambio de la riqueza, sino en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. La riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades y el dinero no es más que el medio de intercambio de la riqueza, dinero que es una de las herramientas más maravillosas con las que contamos los seres humanos, porque el dinero, entendido como cualquier cosa que las personas acepten como medio de intercambio, lo que nos permite es superar las limitaciones del trueque y poder realizar muchos más intercambios de los que podríamos realizar si no contáramos con el dinero. Lo primero que hay que tener muy claro al acercarnos al pensamiento económico de Adam Smith es que él tuvo muy claro que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y hay que tener muy clara la diferencia entre la pregunta ¿en qué consiste la riqueza? Y ¿en qué consiste ser rico? Porque la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. Y el ser rico consiste en poder acceder en cantidad, calidad y variedad adecuadas a los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. La segunda pregunta que se hace Smith y que ya está claramente, vamos a decirlo así, establecida en el título de la obra, es por las causas de la riqueza. Si la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, caemos en la cuenta de que la gran mayoría de estos bienes y servicios hay que producirlos. La gran mayoría hay que producirlos. Y eso nos remite a la pregunta por las causas de esa producción. ¿Cuál es la causa de la riqueza de las naciones? Y para decirlo rápidamente, para Adam Smith, esta causa es lo que él llama el sistema de la libertad natural. ¿En qué consiste en el pensamiento de Adam Smith el sistema de la libertad natural? En lo que las personas hacen con el fin de satisfacer sus necesidades, cuando el único límite que se le impone a sus actuaciones es el respeto a los derechos de los demás. Eso es lo que Smith entiende por el sistema de la libertad natural. Lo que las personas hacen, por ejemplo, en el ámbito de la economía,
para satisfacer sus necesidades, para poder disponer de los bienes y servicios con los cuales satisfacer sus necesidades, cuando esas conductas tienen un solo límite: respetar los derechos de los demás. En pocas palabras, la causa de la riqueza es, lo digo con mis palabras, pero la idea está claramente en La riqueza de las naciones de Adam Smith, es la libertad individual para poder producir, ofrecer y vender por un lado, y para poder, por el otro lado, demandar, comprar y consumir los bienes y servicios. Y este derecho a la libertad individual es solamente una de las dos caras de la moneda. La otra cara de la moneda es la propiedad privada. Primero, sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos, ingresos que no son otra cosa más que el producto del trabajo de cada quien, para poder demandar, sobre todo comprar, para luego consumir los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. De tal manera que, dicho con mis palabras, pero la idea es de Adam Smith, esto que Smith llamó el sistema de la libertad natural, consiste en reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de las personas a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y para demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y sobre los ingresos indispensables para poder demandar, sobre todo comprar, para luego consumir bienes y servicios. Y el ejercicio de esos dos derechos con un solo límite: el respeto a los derechos de los demás. Esto es lo que Smith entiende por el sistema de la libertad natural, que coincide con la definición que yo doy del liberalismo, ¿sí? Comenzando por decir que el liberalismo no es una ideología, sobre todo si por ideología entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y, por lo tanto, cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización social. El liberalismo no es una ideología política. El liberalismo es un principio ético que debe servir para regir la conducta humana. ¿Y qué dice ese principio ético? Respetando los derechos de los demás y asumiendo, esto es muy importante, asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad de tus acciones, haz lo que quieras. ¿Sí? ¿En qué consiste la riqueza? ¿Cuál es la naturaleza de la riqueza? En los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, la gran mayoría de los cuales tienen que producirse. Lo cual nos lleva a la segunda pregunta que ya encontramos en el título de la obra. ¿Cuáles son las causas, ¿sí?, de la producción de esos bienes y servicios? Y la respuesta que da Smith es el sistema de la libertad natural, en el cual los derechos de las personas en general y de los agentes económicos en particular están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y lo tercero que llama la atención del título de la obra es que Smith habla, ¿sí?, de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, en plural. No de esta o aquella nación, sino de las naciones. ¿Sí? Y esto llama la atención porque esta obra fue escrita a mediados del siglo XVIII
cuando lo que estaba de moda era el mercantilismo, que más que una teoría económica es un conjunto de políticas económicas en general y en concreto políticas comerciales, con las cuales se buscaba que los países tuvieran un superávit en su balanza comercial. Y se creía, al menos los mercantilistas lo creían, que el llamado comercio internacional, que es el comercio que se realiza entre personas de distinta nacionalidad, siempre era un juego de suma cero, porque creían que lo que uno ganaba, el otro lo perdía, que lo que una nación ganaba a través del comercio internacional, otra nación lo perdía. Por lo tanto, el comercio internacional entre naciones, que en realidad es el comercio entre personas de distinta nacionalidad, es para los mercantilistas un juego de suma cero, de tal manera que los mercantilistas nunca podrían haber hablado de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones en plural. Tendrían que haber hablado de la naturaleza y causa de la riqueza de mi nación. Y la riqueza de mi nación, sobre todo si estamos involucrados en el comercio internacional y mi nación es la que gana, tiene como contrapartida la pérdida de la otra nación con la cual estamos comerciando, lo cual obviamente no tiene ningún sentido. Porque si de algo deja claro Adam Smith, y olvídense de Adam Smith, la lógica y la experiencia es que ahí donde dos personas, sean de la misma nacionalidad o de nacionalidad distinta, comercian, las dos ganan. Y el resultado de la actividad comercial es un bien común. Es un bien porque ambas partes ganan. Es común porque ambas partes ganan. Porque si así no fuera, no habría comercio. ¿Y por qué ambas partes ganan? Porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Ya el título de la obra, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, da para por lo menos escribir un pequeño ensayo. Y el título de la obra nos ayuda a buscar en el libro estos tres temas. ¿En qué consiste la riqueza? ¿Cuáles son las causas de la riqueza? ¿Y por qué? Si lo que se tiene es lo que Smith llamó el sistema de la libertad natural, el resultado no es la riqueza de una nación y la pobreza de otras, sino la riqueza de las naciones en plural. Ya desde el título de la obra encontramos tres temas interesantes. Tres temas que hoy en día siguen siendo relevantes. Porque sobre todo, si escuchamos a los políticos, hay muchos que, por lo que dicen, sobre todo cuando hablan de temas de economía, queda claro que no saben realmente en qué consiste la riqueza, que mucho menos tienen la más remota idea de cuáles son las causas de esa riqueza. Y todos los políticos que proponen medidas proteccionistas propias de la mentalidad mercantilista no entienden que el resultado del comercio entre personas de distinta nacionalidad es una mayor riqueza para las naciones en plural. Y en el discurso de muchos políticos, en las propuestas de muchos legisladores, en los reclamos de muchos empresarios, podemos leer entre líneas
¿sí?, estos tres errores que acabo de señalar. Creer, por ejemplo, que la riqueza consiste en el dinero y no en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. No tener la más remota idea de cuál es la causa de la riqueza. Y sobre todo, creer que el comercio internacional, que insisto, no es comercio entre naciones, sino entre personas de distinta nacionalidad, tiene como resultado la ganancia de unos y la pérdida de otros. Por eso, la riqueza de las naciones sigue teniendo una enorme vigencia hoy en día. Y resulta de mucho provecho estudiarla, ¿sí?, y sobre todo tratar de responder todas las preguntas, que no son pocas, que la lectura de la riqueza de las naciones nos plantea. Porque sí, en la riqueza de las naciones encontramos muchas respuestas, muchas de ellas acertadas, otras equivocadas, a muchas preguntas que hoy en día siguen estando vigentes en el ámbito de la economía. Pero también es cierto que de la lectura, y tal vez esto sea lo más enriquecedor de esta lectura, de la lectura de la riqueza de las naciones, surgen muchísimas preguntas. Muchísimas preguntas. En este sentido, ¿sí?, el pensamiento de Adam Smith, como el pensamiento de cualquier otro economista, debe de ser no un punto de llegada, sino un punto de partida. Y retomar, digámoslo así, la discusión, el diálogo, a partir de donde lo dejó Adam Smith. ¿Sí? A partir de donde lo dejó Adam Smith. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención que a los economistas se nos quiere a fuerzas etiquetar. Oye, y es que tú eres, por decir algo, smithiano, seguidor de Adam Smith. O tú eres marxista, seguidor de Carlos Marx. O tú eres keynesiano, seguidor de John Maynard Keynes. O tú eres friedmaniano, seguidor de Milton Friedman, y ahí nos vamos. Yo creo que a lo que debemos aspirar los economistas es a ser buenos economistas. No un economista smithiano, no un economista marxista, no un economista keynesiano, no un economista friedmaniano. Si a mí me preguntan, yo considero que el único economista verdaderamente smithiano fue Adam Smith. El único economista verdaderamente marxista fue Carlos Marx. El único economista verdaderamente keynesiano fue John Maynard Keynes. El único economista verdaderamente friedmaniano fue Milton Friedman. ¿Sí? Y el pensamiento de estos economistas, ¿sí?, a quienes estudiamos economía, debe ser un punto de partida, no un punto de llegada. ¿Sí? Debe ser un punto de partida. ¿Sí? Y en ese sentido, me parece a mí que lo más importante de libros como este, La riqueza de las naciones, ¿sí?, no es tanto las respuestas que en él encontramos a ciertas preguntas, por ejemplo, a la pregunta por la naturaleza de la riqueza, a la pregunta por las causas de la riqueza, a la pregunta de por qué el comercio internacional da como resultado la riqueza de las naciones en plural, sino las preguntas que podemos nosotros encontrar en la lectura de un libro tan importante en la historia del pensamiento económico como lo es La riqueza de las naciones. Eso es lo verdaderamente importante. Y no nada más de La riqueza de las naciones, de cualquier otro libro, de los principios de economía política de Malthus,
de los principios de economía política, ¿sí? Por ejemplo, de David Ricardo, de los principios de economía política de Jean-Baptiste Say, de los principios de economía política de John Stuart Mill, del Capital de Carlos Marx. Y ahí nos vamos, ¿sí? Vale mucho la pena volver a los clásicos. Vale mucho la pena volver a los clásicos. Y en esta última sesión dedicada a la riqueza de las naciones de Adam Smith, quisiera yo retomar las que considero las tres ideas más importantes, ¿sí?, de Adam Smith. O si quieren ustedes, las tres aportaciones más importantes de Adam Smith, que al final de cuentas no son otra cosa más que expresar de la manera más clara posible una serie de realidades económicas que están ahí. Y la primera de estas tiene que ver con una de las frases más, vamos a decirlo así, conocidas de la teoría económica en general. Y es la que encontramos en el capítulo segundo del principio que da lugar a la división del trabajo, del libro primero de la división del trabajo, de la riqueza de las naciones, donde Smith dice que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. ¿A qué está haciendo referencia Smith? A una realidad innegable de los mercados, entendiendo por mercado la relación de intercambio entre compradores y vendedores. ¿Y cuál es esa realidad innegable? Que en el mercado, ya sea que estemos por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, las personas siempre actuamos en función de nuestro propio interés. Cuando yo voy y compro algo, lo hago no con la intención de beneficiar al vendedor, sino con la intención de beneficiarme a mí mismo utilizando ese bien o servicio que compré para satisfacer alguna necesidad, gusto, deseo o capricho mío. Y lo mismo sucede cuando yo vendo algo. Cuando yo vendo algo, lo que pretendo es generar un ingreso que me permita convertirme en demandante de algún bien o servicio con el cual voy a satisfacer mis necesidades, mis gustos, mis deseos y mis caprichos. En el mercado, que es esa relación de intercambio entre compradores y vendedores, los seres humanos actuamos en función del propio interés. ¿Sí? No han faltado los despistados que han acusado a Adam Smith, sobre todo por esta frase que acabo de leer, de hacer una apología del propio interés, de hacer una defensa del egoísmo. Pero a ver, Adam Smith no está diciendo que en el mercado debamos actuar de manera egoísta. Lo que está diciendo es que en el mercado actuamos de manera egoísta. La frase de Smith no es una frase prescriptiva que prescriba cómo debemos actuar en el mercado. Es una frase descriptiva que describe cómo actuamos en el mercado. No es de la benevolencia, ¿sí?,
No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. Actuamos de manera egoísta. Y esto es cierto. Y yo me pregunto, ¿cuántos años tienen que pasar, si no es que décadas, para que las personas se den cuenta de que en el mercado, ya sea que estén por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, actuamos siempre de manera egoísta, en función de nuestro propio interés? Y que solamente actuando de manera egoísta en función de nuestro propio interés es posible que los mercados funcionen. Es posible que se den las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores. Porque si compradores y vendedores, oferentes y demandantes, pretendiéramos en el mercado actuar no de manera egoísta, buscando nuestro bienestar, sino de manera benevolente, buscando el bienestar de la contraparte, simple y sencillamente no habría intercambios. Porque, a ver, si yo como demandante voy a comprar algo, no porque yo lo necesite para satisfacer una necesidad, sino para ayudar al vendedor, lo que yo le diría al vendedor sería, a ver, ¿sí? Te voy a pagar por este bien, cuyo precio, según la etiqueta, es 100 pesos, 10,000 pesos. Porque mi intención es beneficiarte a ti. Entonces, en vez de pagarte los 100 pesos a cambio de los cuales tú estás dispuesto a venderme esta mercancía, yo te voy a dar 10,000 pesos porque lo que pretendo es beneficiarte a ti, no beneficiarme yo. Hice de lado el propio interés y estoy actuando de manera benevolente. Pero ¿qué pasa si el oferente también quiere actuar de manera benevolente? No busca beneficiarse a sí mismo, sino beneficiarme a mí. Me diría, no, Arturo, de ninguna manera. ¿Sí? No solamente no te voy a vender esta mercancía a 100 pesos, sino que te la voy a regalar y además te voy a dar yo a ti 10,000 pesos, porque ya no voy a actuar en función de mi propio interés, sino con la intención de beneficiarte a ti. Bueno, si cada una de las dos partes, ¿sí?, persiste en su postura benevolente, pues obviamente no va a haber intercambio. Porque yo lo que quiero es pagarte a ti 10,000 pesos por lo que me estás ofreciendo. Pero tú lo que quieres a mí es darme ese bien más 10,000 pesos. Yo no lo voy a aceptar. Porque yo lo que quiero es beneficiarte a ti y tú no lo vas a aceptar porque tú lo que quieres es beneficiarme a mí. Ojo, si en el mercado no actuáramos en función del propio interés, sino pretendiendo beneficiar a la contraparte, no habría intercambios. No habría mercado definido como la relación de compra-venta entre un oferente y un demandante. Y ojo, si no hay intercambios, la división del trabajo resulta contraproducente. Tendría que desaparecer la división del trabajo y ser sustituida por una condición de autarquía, de autosuficiencia. Y a ver, si desapareciera la división del trabajo
esta amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo en la cual nosotros estamos inmersos. Lo cual quiere decir que buena parte de los bienes y servicios que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades fueron producidos por alguien más. Si desapareciera esa complejísima, profundísima y amplísima división del trabajo y se sustituyera por la autarquía, la autosuficiencia, ¿qué creen ustedes que pasaría con nuestro nivel de bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponemos para satisfacer de entrada nuestras necesidades? Pues evidentemente ese nivel de bienestar caería en picada. A ver, ¿quién de nosotros es capaz de producir por sí solo autarquía, autosuficiencia, ¿sí?, todos los bienes y servicios que hoy utiliza para satisfacer sus necesidades? A ver, simple y sencillamente lo que estamos viendo ahorita a mi alrededor. Yo sería capaz de producir, ¿sí?, con la misma calidad, desde los zapatos que traigo puestos hasta los anteojos que estoy usando. No. Ya olvídense de la misma calidad. Absolutamente no. El que yo pueda utilizar desde los zapatos que traigo puestos hasta los anteojos que me permiten ir por la vida viendo las cosas un poquito más claras, se debe a la división del trabajo. ¿Yo con qué contribuyo en esta amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo? Por ejemplo, yo contribuyo, ¿sí?, ofreciendo, para lo cual los debo de producir, ciertos servicios, como serían mis clases de economía en la universidad, o mis artículos periodísticos en los periódicos, o mis conferencias cuando voy a darlas, o mis libros una vez que han sido editados. Eso es con lo que yo contribuyo en esta amplísima, profundísima y complejísima división del trabajo en la cual estamos inmersos, ¿sí? Pero esa división del trabajo tiene sentido si podemos intercambiar. Si yo puedo intercambiar el producto de mi trabajo, lo que se me paga por mis clases, por mis artículos en el periódico, por mis comentarios en el radio y la televisión, por mis conferencias, por las regalías de mis libros, por los bienes y servicios que necesito y que yo no produzco. Pero para que haya intercambios y por lo tanto se pueda mantener la división del trabajo con todas, y no exagero al utilizar este término, enormes ventajas que ésta trae consigo, se necesita que en el mercado los agentes económicos actuemos en función de nuestro propio interés. Ahora, lo interesante del caso es que cuando en el mercado actuamos en función de nuestro propio interés, el resultado es un mayor bienestar de las partes involucradas, que son el comprador y el vendedor. Y esto nos remite a la que sin duda alguna es la metáfora más famosa, y yo me atrevería a decir más mal entendida en la historia del pensamiento económico, que es precisamente la metáfora de la mano invisible. La metáfora de la mano invisible. Cito a Adam Smith, hablando, por ejemplo, ¿sí?, de el consumidor. Dice, el consumidor busca, cuando compra bienes y servicios, solo su propio beneficio. Pero en este caso,
como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. A ver, cuando yo voy a comprar algo, lo hago porque yo lo necesito. Nada más que por el hecho de comprarlo, a quien lo produjo, ya estoy beneficiando, aunque no sea mi intención, al vendedor. ¿Y cómo lo beneficio? Preguntándole cuánto quieres a cambio. ¿Cuál es el precio al cual estás dispuesto a venderme aquello que, por obra y gracia de la división del trabajo, es tuyo porque tú lo produjiste, pero yo lo necesito para satisfacer mis necesidades? ¿Sí? Y si aceptamos, y esto es algo que tiene que ver con la ética, que la manera justa y eficaz, tema al cual ya le dedicamos muchas reflexiones a lo largo de este ciclo dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith, si aceptamos que la manera justa desde el punto de vista de la ética y eficaz desde el punto de vista de la economía, de acceder a los bienes y servicios que necesitamos y que por obra y gracia de la división del trabajo son propiedad de alguien más, que la manera justa y eficaz de acceder a aquellos es por medio del intercambio, entonces lo que estamos haciendo, aunque esa no sea nuestra intención, por eso habla Smith de una mano invisible, ¿sí?, es beneficiar a la contraparte. Dicho de otra manera, si yo como consumidor me quiero beneficiar en el mercado, tengo que beneficiar a mi contraparte, que vendría a ser el productor. Si yo como demandante de algún bien o servicio quiero beneficiarme, tengo que beneficiar a mi contraparte, que sería el oferente. Y de la misma manera, si el oferente quiere beneficiarse, tiene que beneficiar a su contraparte, que es el demandante. Si el productor quiere beneficiarse, tiene que beneficiar a su contraparte, que es, ¿sí?, el consumidor. El intercambio entre compradores y vendedores es una conducta, llamémosle así, cooperativa. ¿Sí? Las dos partes están cooperando para elevar el nivel de bienestar de la contraparte. Por eso, el resultado del mercado, como a mí me gusta decirlo, es un bien común. No es el bien común con mayúsculas, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia Católica. Es un bien común con minúsculas, pero muy concreto. Porque ahí donde dos personas intercambian, dos personas se benefician. Aunque la intención de cada una de ellas no sea beneficiar a la contraparte, sino beneficiarse a sí misma. Y esta es la manera correcta de entender la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, que muchos confunden con lo que podríamos llamar el orden espontáneo de Hayek. Y una cosa es la mano invisible de Adam Smith y otra cosa es el orden espontáneo, por ejemplo, de Hayek. Orden espontáneo que podemos rastrear, por ejemplo, hasta las ideas que a mediados del siglo XIX expuso este otro filósofo escocés, amigo de Adam Smith, llamado Adam Ferguson. Sí, pero bueno, esa es harina de otro costal. Sí, harina de otro costal. Repito lo que dice Smith al respecto.
Sí. Hablando del consumidor, dice, el consumidor, al ir a comprar los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades, busca solo su propio beneficio. Esto nos remite a lo que ya leímos con relación, ¿sí?, a que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. Porque si bien es cierto que aquí Smith está hablando del consumidor, también está hablando del productor, del oferente, del vendedor, ¿sí? Busca solo su propio beneficio, pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. ¿Y cuál es ese objetivo que no entraba en sus propósitos? Beneficiar a la contraparte. ¿Sí? Cuando yo voy a comprar algo, lo hago porque yo lo necesito. ¿Sí? Porque pretendo beneficiarme a mí mismo. Nada más que para conseguirlo, tengo que beneficiar a la contraparte, que sería el oferente. Sobre todo, si reconocemos que la única manera justa y eficaz de disponer de aquello que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, sobre todo si esos bienes y servicios han de seguir produciéndose a lo largo del tiempo, es por medio del intercambio. La metáfora de la mano invisible, tan mal entendida, de la cual muchas veces se hace burla. Y sin embargo, la metáfora de la mano invisible, hace referencia, ¿sí?, tal vez a la parte más importante, más trascendente del intercambio. Que ahí donde dos intercambian, dos ganan, dos elevan su nivel de bienestar, dos terminan en mejores condiciones en cuanto a la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen. ¿Sí? El tema del propio interés y el tema de la mano invisible. Otra de las frases importantes que encontramos en La riqueza de las naciones, ¿sí?, es la que se refiere a lo que tal vez Smith llamaría, aunque no la llama así, la idiosincrasia de los empresarios. Dice Smith, es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que muy probablemente, si se encuentran dos empresarios que compiten entre sí, tarde o temprano se van a poner de acuerdo para no competir. Y sobre todo para no competir vía precios. Oye, ¿para qué nos hacemos la vida de cuadritos? Vámonos a comprometer aquí a no competir vía precios, a no ofrecer lo que producimos por debajo de este precio. No nos hagamos la vida de cuadritos. ¿Para qué? ¿Sí? En detrimento, obviamente, del bienestar de los consumidores. Porque el interés que tenemos los consumidores es que lo producido se ofrezca al menor precio posible.
Y para que se ofrezca al menor precio posible, una de las condiciones que se tiene que cumplir es que entre los productores y oferentes se dé la mayor competencia posible, que no se da si los productores se ponen de acuerdo para no competir vía precios. Bueno, aquí Smith está hablando de cuando los empresarios se ponen de acuerdo para no competir vía precios. Y a ese ponerse de acuerdo para no competir vía precios, Smith lo llama una conspiración contra el público. ¿Sí? ¿Y quién es ese público? Pues ese público no es otro más que los consumidores, Y a partir, por ejemplo, de estas ideas, es que hoy en día se habla de las prácticas monopólicas absolutas, que se dan cuando los empresarios se ponen de acuerdo para no competir vía precios, prácticas monopólicas absolutas, que en muchos países están prohibidas y sancionadas, inclusive con cárcel. Lo cual le parece muy bien a mucha gente, pero valdría la pena considerarlo con un poco más de detenimiento. A ver, ¿cuáles son las conductas que el gobierno debe prohibir y castigar? Las conductas, a mí me gusta llamarlas así, delictivas por su propia naturaleza. ¿Y cuáles son las conductas delictivas por su propia naturaleza? Las que violan derechos, que realmente lo sean, de las personas. Por ejemplo, matar viola el derecho a la vida, secuestrar viola el derecho a la libertad, robar viola el derecho a la propiedad. Son conductas delictivas por su propia naturaleza que tienen que estar prohibidas y castigadas por el gobierno. ¿Sí? Bueno. Pregunta, los consumidores tenemos el derecho, que no hay que confundir con el interés, el derecho de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible, que es el precio que le permite al productor recuperar su costo de producción. A ver, ¿tenemos ese derecho? No. ¿El interés? Sí. A ver, yo como consumidor, claro que tengo el interés de que lo producido se me ofrezca al menor precio posible. Y la única manera correcta de conseguirlo es que en todos los sectores de la actividad económica y en todos los mercados de la economía se dé la mayor competencia posible. Claro que tengo ese interés, pero yo no puedo decir, poniéndome la camiseta de consumidor, que tengo ese derecho. Porque si los consumidores tuviéramos el derecho de que todo lo producido se nos ofreciera al menor precio posible, los productores y oferentes tendrían la obligación de ofrecerlo al menor precio posible. ¿Esto qué quiere decir? Que prohibir prácticas monopólicas absolutas y sancionarlas es injusto. Ahora, en todos los países, por lo menos los que podríamos calificar de civilizados, este tipo de prácticas están prohibidas y sancionadas. Ahora, otra cosa es cuando los empresarios le piden al gobierno que los proteja de la competencia. Pero una cosa es que dos empresarios dedicados a la producción de bienes sustitutos, por ejemplo, refrescos de cola, se pongan de acuerdo para no competir vía precios. Y otra cosa es que esos empresarios le pidan al gobierno que los proteja de la competencia, por ejemplo, de la competencia que traen consigo las importaciones. Ese es ya
un tema totalmente distinto. Ese es ya un tema totalmente distinto, al cual también se refiere Smith. Déjenme citarlo. Dice, el interés de los empresarios en cualquier rama concreta del comercio o la industria es siempre, en algunos aspectos, diferentes del interés común y a veces su opuesto. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que el interés de los empresarios es cobrar el mayor precio posible y ese interés es exactamente el contrario del interés que tenemos los consumidores de poder comprar al menor precio posible. El interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia. La extensión del mercado suele coincidir con el interés general, pero el reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés, sobre todo si por interés general entendemos el interés de los consumidores, interés que es el de poder comprar al menor precio posible. Y solo puede servir para que los empresarios, al elevar sus beneficios por encima de lo que naturalmente serían, impongan en provecho propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿A qué va Smith? Supongamos que los productores nacionales convencen a su gobierno de que prohíba las importaciones que compiten con ellos. El gobierno prohíbe las importaciones, esa es una prohibición efectiva, ¿sí? Por lo tanto, se reduce la oferta de ese tipo de bien en el mercado nacional. Todo lo demás constante, ¿qué sucede si se reduce la oferta de ese bien en el mercado nacional? Y se reduce porque ya no se permiten las importaciones. Todo lo demás constante, esa reducción en la oferta se va a traducir en un aumento en los precios y por lo tanto en una mayor ganancia para los empresarios. Para los empresarios. ¿Sí? Dice, ese tipo de medidas, por ejemplo, prohibir las importaciones, solo puede servir para que los empresarios, al elevar sus beneficios por encima de lo que naturalmente sería. A ver, aquí vuelve a aparecer la palabra naturalmente, que hace referencia a natural. ¿Qué quiere decir Smith con al elevar sus beneficios por encima de lo que naturalmente sería? ¿Qué entiende Smith por lo que naturalmente es en los mercados? Cuando el gobierno no interviene para beneficiar directamente ni a los productores, oferentes y vendedores por un lado, o a los demandantes, compradores y consumidores por el otro. Cuando lo único que hace el gobierno es, hasta donde le es humanamente posible, garantizar el respeto de los derechos de todos los involucrados, tendríamos, ¿sí?, este sistema de la libertad natural, que es precisamente el que defiende y el que explica Adam Smith. Entonces vamos a suponer que el gobierno del país no prohíbe las importaciones, de tal manera que se importa lo que los consumidores de ese país están dispuestos a comprar y en las cantidades que los consumidores de ese país están dispuestos a comprar. Eso formaría parte del orden natural, porque el gobierno no interviene. Pero si los productores nacionales convencen al gobierno de que prohíba las importaciones, ahí ya se está, vamos a decirlo así, imponiendo una barrera artificial, la prohibición, ¿sí?, a las importaciones. ¿Sí? Al elevar sus beneficios por encima de lo que naturalmente serían, imponen, ¿sí?,
en provecho propio un impuesto, así lo llama Smith, absurdo sobre el resto de sus compatriotas. Aquí, ¿cuál sería el impuesto? A ver, si con importaciones y por lo tanto con más competencia puedo yo vender a 10 pesos, sin importaciones y por lo tanto con menos competencia puedo yo vender a 15 pesos, esos 5 pesos de diferencia sería lo que Smith aquí está llamando un impuesto, que estrictamente hablando no es un impuesto, porque no es una cantidad de dinero que cobre el gobierno y se la quede el gobierno, sino es el mayor precio que pueden cobrar los productores y oferentes nacionales por ya no tener la competencia que traían consigo las importaciones. Dice Smith, cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga de esta categoría de personas, de los empresarios, debe siempre ser considerada con la máxima precaución y nunca debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa, desarrollada no solo con la atención más escrupulosa, sino también con el máximo recelo. Vamos a suponer que los productores nacionales, sujetos a la competencia que traen consigo las importaciones, le piden al gobierno que prohíbe esas importaciones. Lo que dice Smith es que esa medida tendría que ser analizada con el mayor de los cuidados. Bueno, yo me atrevería a decir que no habría ni que analizarla con el mayor de los cuidados. De entrada, habría que rechazarla. Entonces, una cosa es que, por ejemplo, dos empresarios se pongan de acuerdo para no competir vía precios, acuerdo que no viola el derecho de nadie. Y otra cosa es que los empresarios convenzan al gobierno para que prohíba las importaciones, lo cual sí viola el derecho a la libertad individual de los ciudadanos de ese país de comprar lo que les dé la gana, producto nacional o extranjero, a quien le dé la gana, oferente nacional o extranjero, en donde les dé la gana en su país o en otro país. Este tipo de prohibiciones sí suponen la violación de un derecho y por lo tanto no deberían de aplicarse. Pero cuando dos competidores se ponen de acuerdo para no competir, no se está violando el derecho de nadie por más que sí se esté actuando en contra del interés de algunos. Y aquí la pregunta es, ¿se vale prohibir conductas que perjudican los intereses de alguien, o las únicas conductas que se tienen que prohibir y sancionar son las que violan derechos de terceros? Y si a mí me preguntan, las únicas conductas que se tendrían que prohibir y sancionar son las que violan derechos de terceros, no las que van en contra de los intereses de alguien. Pues con esto, ahora sí, terminamos este ciclo, largo ciclo ya, dedicado a la riqueza de las naciones. Yo les agradezco muchísimo, ¿sí?, el que me hayan acompañado a lo largo de todo este ciclo, y los invito a que me acompañen en el próximo ciclo del Círculo Bastiat, que va a estar destinado a un tema que hoy en día sí es importante, el tema de la propiedad, y en concreto el tema de la propiedad privada, ¿sí?, como una de las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad individual. Pero por lo pronto, muchísimas gracias. Ahora sí termina este largo ciclo dedicado a la riqueza de las naciones de Adam Smith, que espero que haya sido de provecho y no tanto
por las respuestas que podamos haber encontrado, sino por las preguntas que nos podamos haber planteado. Muchísimas gracias y hasta el próximo ciclo del Círculo Bastián.